Nosotros hemos venido aprendiendo un mensaje revelador, realmente apostólico, sobre el propósito por el cual fue creado el hombre. Y fue para restaurar el gobierno que era de Dios, que pasó, que Satanás destruyó cuando fue echado del cielo. Satanás destruyó la tierra. Entonces Dios crea a Adán para restaurar lo que él ya lo había dañado. Y hemos aprendido tanta maravillosa palabra. Por ejemplo, que Adán fue creado mayor que Satanás. Satanás era un querubín. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Adán falló, Dios levantó a Israel, Israel falló, y Dios levantó la iglesia con el propósito de restaurar el reino, establecer el reino. De alguna manera u otra, el enemigo, como engañador, ha tratado de que como engañó a Adán, como engañó a Israel, y como engañó también en el año 325, en el gran avivamiento, engañó ahora se me fue el nombre, y unió la iglesia al gobierno, y la iglesia pasó a ser carnal, constantino. Entonces, siempre de alguna manera el enemigo quiere engañarnos para que perdamos nuestro propósito. Después la iglesia se hizo dominguera, una vez a la iglesia, viene cuando puede, pero no tienen compromiso. A la iglesia no le importa si tenemos local, si no hay local, si se paga, no se paga, si eso tiene la radio, no se lo tiene, porque la iglesia, el diablo la entibió y la hizo indiferente. Entonces, ustedes van a escuchar algo que nunca he escuchado sobre la intercesión y por qué interceder. Y por qué interceder tiene que ver con el propósito de nuestra creación. Tiene que ver con el por qué hemos sido creados. Tiene que ver que el interceder tiene que ver con lo que somos. Diga somos. Tiene que ver con lo que somos. Hay por lo menos 6 oraciones específicas, aparte de la que yo escribí en el libro. Hay por lo menos 6 oraciones específicas. Y una de ellas, que es la que vamos a hablar en esta noche, porque después vamos a interceder, no vamos a comenzar a orar por nuestras necesidades, sino vamos a comenzar a orar por las necesidades de los demás. Y cuando nosotros busquemos las necesidades de los demás, Dios va a suplir a nuestra de todas maneras. Entonces, vamos a comenzar en esta vigilia vamos a aprender cómo orar. En esta noche vamos a aprender cómo orar en intercesión, porque entonces después vamos a interceder, pero vamos a interceder con el conocimiento, vamos a interceder sabiendo lo que es. En esta oración, la oración de intercesión, es una oración especial. En ella no vamos a pedir nada por nosotros, sino solamente vamos a pedir por otras personas, por el reino. La oración de intercesión no pedimos por nosotros, pedimos por otra persona. Y usted va a saber por qué es tan importante entonces esta oración de intercesión. En Efesios 6:18 dice: orad en todo tiempo con toda oración. Diga con toda oración. Otra vez. Después dice: y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ve? Dice con toda oración. No dice orar nada más. Dice con toda oración. Lo que denota ese texto es que hay muchas oraciones. Con todas. No ores con una, ora con todas las oraciones. Después dice súplica por todos los santos. Entonces, ahí denota
una oración especial. Diga conmigo, yo tengo que suplicar por todos los santos. Cerremos la puerta, por favor, hijo. Cerremos la puerta. Gracias. Todo está bien. Hay que orar en todo tiempo. Hay que orar en todo tiempo. La oración a nosotros nos acerca a Dios. La oración es la única forma de comunicarnos con Dios. Cuando nosotros no tenemos tiempo para orar, nos ponemos muy carnales. Se corta la relación con Dios. Y la única comunicación, dije, que tenemos es con Dios, a través de la oración. Es la única que nos mantiene vivos, la oración. Es la única que nos hace sensible, la oración. Nos sensibiliza para escuchar a Dios y escuchar lo que Él tenga para nosotros. Ahora dice Efesios, con toda oración, en otra palabra, con todas clases de oración. ¿Ok? Como le dije, hay varias clases de oración y hoy vamos a ver esta, la de intercesión. La traducción bíblica que vamos a leer, yo la busqué porque aunque dice lo mismo que otra, en esta aclara mucho lo que quiero que compartamos. Mire, busque Romanos 8:26. Yo la saqué de una traducción especial. Como le dije, yo tengo como 30 Biblias, porque es muy importante, porque acuérdense que las traducciones tienen que ver con los pensamientos de los hombres. Imagínate cuando tradujo Lutero, era un cura, y él tradujo lo mejor que podía, pero tenía influencia de cura. Todavía yo tengo influencia tradicional. Yo me creo próspero, yo me creo bendecido, y soy próspero, me creo libre completamente, pero tantos años en la tradición que tenés marcas adentro. Y uno cree, pero hay marcas que cuesta arrancarlas. ¿Viste? Esclavitud. Bien, mira lo que dice Romanos 8:26 de la versión La Palabra de Dios para Todos. Yo la leí ahí porque aclara mucho. Fíjese lo que dice. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedir a Dios, digan qué pedir a Dios. El Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. En la versión de ustedes dice algo parecido, no es la misma palabra, pero que significa lo mismo. Nada más que acá le está más clara lo que quiere decir la palabra del Señor. Mira lo que dice. Hay dos formas de oración en el área de la intercesión. Hay dos formas en las cuales podemos interceder. Dos formas. Una es interceder con el entendimiento. Esto es por aquello que nosotros sabemos. Pero fíjense lo que dice acá. Mira lo que dice. Cuando no sabemos qué pedir a Dios. No dice cuando no sabemos orar. Dice cuando no sabemos qué pedir a Dios. Hay cosas en el mundo espiritual que nosotros no sabemos qué está pasando. No sabemos. Maquinaciones del enemigo, trampa del enemigo. No sabemos, pero el Espíritu sabe. Entonces, hay dos formas de interceder. Una con el entendimiento, que es orar a favor de aquello que nosotros sabemos que tenemos que orar. En pro de la iglesia, en pro de la provincia, en pro de la nación, en aquellas maquinaciones que el enemigo está haciendo que nosotros sabemos. Eso es con el entendimiento y está perfecto. Y está la otra clase de oración, que es la más excelente de la intercesión, que es la que es más eficaz en interceder, que es en el Espíritu. Para eso hay que estar bautizado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice aquí que el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Por eso que yo busqué esta traducción. Mira lo que dice 1 Corintios 14:15. Porque nosotros podemos interceder con el entendimiento. Al final de este estudio, vamos a interceder con el entendimiento y después vamos a interceder en el Espíritu.
Vamos a darle rienda suelta a que el Espíritu Santo ore a Dios por nosotros. Amén. Ya le voy a decir enseguida por qué es la más eficaz de todas las oraciones en el Espíritu. Es importantísimo que todo el mundo sea bautizado con el Espíritu Santo. 1 Corintios 14:15. Mira lo que dice. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Fíjese lo que dice, oraré en el Espíritu. Esa le dije que es la más excelente, eficaz de todas las oraciones. Porque el Espíritu habla con Dios y habla en la perfecta voluntad del Señor. Oraré también con el entendimiento, o sea, intercederemos por aquello que sabemos que está mal para que sea cambiado, o por la iglesia. ¿Me está escuchando? Aquellas cosas que sabemos que está mal. El avance del enemigo, la desgracia política, las leyes que están sacando, ¿me entiende? Por aquel pariente que usted sabe que hay que interceder, porque yo voy a decir después por qué hay que interceder. Entonces, por aquel pariente que usted sabe que tiene que interceder, pero hay cosas que nosotros ignoramos y no sabemos. Entonces esa es la más excelente de la oración en el Espíritu, por varias razones. Una es porque el diablo no la entiende. Cuando usted habla lengua, el diablo se queda en ayuna, no sabe. Y segundo, cuando usted habla lengua, el Espíritu sabe perfectamente cómo hablarle a su Padre. Mira lo que dice. En el lenguaje sencillo dice: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil. Mira lo que dice. Dice que el Espíritu, en la primera parte, Romanos 8:26, en la otra versión dice: el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pero esa palabra debilidad no está hablando de una debilidad física. Fíjate cómo dice en la otra versión: del mismo modo, puesto que nuestra confianza en Dios es débil. A eso se refiere debilidad. Nosotros cuando intercedemos con el conocimiento tenemos una desgracia. ¿Cuál es? Que está mezclada nuestra fe. Entonces, yo no puedo interceder perfectamente en el entendimiento porque está mi fe. Si mi fe es poca, lo que yo voy a interceder es sin fe. ¿Cómo yo voy a, por ejemplo, si yo no creo, no tengo fe de que Dios salve a las prostitutas, ¿cómo voy a orar por la prostituta? Interceder para que Dios la salve. Si mi fe dice no la saca nadie, está ahí. O si mi fe dice el drogadicto, ¿cómo voy a interceder? O cómo yo voy a interceder para que Dios levante millonario si yo creo que no creo que Dios levante millonario? No sé si me entiende. Entonces, cuando yo oro con el entendimiento, estoy orando de acuerdo a mi conocimiento, que puede que sea poco, y también a mi debilidad, que se refiere a mi confianza de Él. A eso se refiere. ¿Me entiende? Pero cuando el Espíritu ora, Él ora con la fe de Dios. Él conoce a Dios porque el Espíritu es Dios. Amén. Cuando oramos en el Espíritu, no se entremete, escuchad, nuestra mente, que a veces es débil en la fe. Entonces cuando oramos en el Espíritu, todo el mundo tiene que aprender eso. Todo el mundo tiene que agarrar y ser bautizado con el Espíritu Santo. Y practicar, dejar que aunque usted no entiende, porque usted no entiende cuando ora al Espíritu, yo tampoco entiendo, porque habla con Dios. Y si Él quiere que uno entienda, Dios lo va a hacer revelar. Pero lo más importante de hablar en lengua no es para traer un mensaje. Lo más importante de hablar en lengua es porque el Espíritu habla con Dios. Dios puede traer un mensaje en lengua o en castellano. De todas maneras, si la trae en lengua, alguien tendrá que decirlo en castellano, si no, no vamos a entender. ¿Me entiende? Alguien va a tener que traducirlo, porque no vamos a entender. Entonces, lo número uno de hablar en lengua es porque el Espíritu habla con Dios. Alabado Dios. Entonces, cuando yo hablo lengua, no está mi mente metida. Es más, su espíritu habla en lengua y usted puede pensar en otra cosa.
A usted le conviene cuando habla lengua, entonces con su mente respaldar lo que está hablando en el espíritu, o interceder con la mente en cualquier área que usted quiera hablar con Dios, porque son dos cosas diferentes. El espíritu habla por usted y usted está completamente libre de su mente. Usted puede pensar en otra cosa, y usted ve qué carnal que soy, y es una lucha que tiene hasta que logra someter la mente. Pero cuando el espíritu habla con Dios, hermano, no está metida nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra debilidad en fe, nuestra limitación en fe. El espíritu habla en perfecta voluntad con Dios. ¿Está escuchando? Otra vez, Romanos 8:26 de la palabra de Dios para todos dice, por ejemplo, escucha, estamos hablando de pedacitos de esto. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Cuando no sabemos qué pedirle a Dios. Cuando no sabemos qué pedirle a Dios. Cuando estamos intercediendo, ¿y por qué vamos a interceder? Pues como dije, hay alguna cosa que nosotros sabemos, por los hermanos, por esto y aquello, pero se termina el repertorio. Entonces, cuando el Espíritu intercede por nosotros, Él, dice acá, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Dije que la más eficaz de las oraciones es cuando oramos en el Espíritu Santo, ya que de esa manera ocurren dos cosas importantes. Yo le adelanté un poquito. Dos cosas importantes ocurren cuando oramos en lengua. Usted tiene que practicar, soltarse en su casa, donde quiera que esté. Aunque usted no entienda, no importa. Lo importante no es que usted entienda. Lo importante es que Dios se entere de lo que estamos pidiendo. Primero, cuando no sabemos lo que pasa o no sabemos qué pedirle, el Espíritu sí. Él sabe y le pide por nosotros en la perfecta voluntad de Dios. ¿Me entiende? Segundo, al orar en otras lenguas, Satanás no puede armarse en luchas o luchar en contra de lo que estamos pidiendo a Dios, ya que él no entiende lo que el Espíritu le pide a Dios. Y mire, y vamos a ver algo importante para que vea usted lo importante que Satanás no se entere lo que nosotros le pedimos. La mayoría de las veces nosotros en oración pedimos, y cuando pedimos en una lengua que no es el Espíritu, en castellano en este caso, el enemigo a través de los demonios escucha, si es que está al lado nuestro, si es, porque él anda por todos lados, y puede que usted ora un día o dos, 15, un año, 10, 20 años, y tiene la casualidad de que nunca hay un demonio mandado a donde usted está para que le escuche. Pero cuando usted tiene un demonio que le está escuchando, y usted empieza y ora en castellano y pide algo, entonces Satanás se arma para hacerle la vida difícil para que ese algo no se le cumpla. No es que puede parar a Dios, se arma. Mire, para que vamos a la palabra, busque Daniel capítulo 10, para que usted vea cómo cuando el enemigo escucha nuestra plegaria, se arma para tratar de obstaculizar que llegue la bendición de Dios a nosotros. Daniel capítulo 10, verso 12. ¿Lo encontró? Yo voy a leerlo de la versión La Palabra de Dios para Todos. Miren lo que dice. El ángel le habla a Daniel. Él dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tu oración desde el primer día en que decidiste entender las cosas difíciles y humillarte con ayuno. Por eso estoy aquí. Miguel, uno de los príncipes más importantes, me ayudó porque yo estaba detenido allí junto a los reyes de Persia. Mire lo que la escena es míreme a mí. Primero, los príncipes de Persia se referían a los principados, demonios.
que están encargados de ciudades. Demonios que al saber lo que Daniel estaba orando, se prepararon para presentar batalla. Ellos perdieron, pero Daniel empezó a pedir. Dios le dice, desde el primer día que dispusiste, ya Dios te contestó. ¿Y por qué demoró tanto? 21 días. ¿Qué pasó? Cuando los demonios escucharon lo que Daniel pedía, los demonios dijeron a Satanás, mira, Daniel está pidiendo esto y aquello, bueno, vamos a armarle, vamos a hacerle la vida imposible. Y empezaron, y el ángel que venía con la bendición, como Dios es ordenado, el ángel que venía con la bendición no era el ángel guerrero, era un ángel que traía contestaciones, y fue detenido en el aire por los principados. Pero gracias a Daniel, que Daniel tenía perseverancia y no perdía la fe. Entonces Daniel siguió orando en fe, y dice que Miguel, que es el príncipe del ejército de Jehová, dice que vino y le ayudó al ángel que traía la bendición, y se quedó peleando con los demonios, y la bendición llegó. El hecho de que el enemigo sepa lo que estás pidiendo no quiere decir que no lo vas a recibir. Lo que quiere decir que puede que él arme resistencia y demore la bendición. Y cuando él demora la bendición, corremos el riesgo que perdamos la fe, porque se demora, que dudemos. Y cuando dudamos, dice la Biblia que el que duda no puede recibir nada de parte de Dios. Pero cuando nosotros intercedemos en lengua y le pedimos a Dios en lengua, porque quiero decirle algo, mire, cuando usted habla en lengua, su mente le queda libre. Y el diablo puede escuchar lo que usted habla, pero no lo que usted piensa. Entonces, cuando usted habla en lengua con el Señor, usted puede pensar y unirse en su pensamiento. Por ejemplo, usted está hablando lengua y sí, Señor, convierta a mi esposo. En su mente, como que se pone de acuerdo con el Espíritu. Usted que sabe lo que habla, pero usted se pone de acuerdo con el Espíritu. Sí, Señor, convierte a mi esposo. Entonces el diablo no está en ayuno, no sabe cómo armarse, porque no sabe lo que te está pidiendo. ¿Me está escuchando? Por eso que es indispensable orar en el Espíritu. Desde el día que Dios me bautizó en el Espíritu Santo, en el 78, el 11 de enero a las 8 de la noche del 78, Dios me bautizó, y yo le dije, yo quiero todos los días hablar en lengua. Entonces, ¿por qué necesitamos realizar esta oración? ¿Por qué es que necesitamos realizar esta oración? Porque ahora, antes de hablar de esto, yo quiero dejar asentado la importancia de que usted sea bautizado con el Espíritu Santo, la importancia de hablar en lengua. Yo quiero decirle que cuando usted recibe a Cristo no es bautizado con el Espíritu Santo. Eso dicen los bautistas, porque no creen hablar lengua. Usted es sellado con el Espíritu. Usted recibe el sello donde dice que usted es propiedad de Dios. Pero cuando somos bautizados con el Espíritu Santo es cuando hablamos en otras lenguas. ¿Se da cuenta? Nadie que no habla en otras lenguas está lleno del Espíritu Santo. Sí, es hijo de Dios, si se muere se va al cielo, usted tiene el sello que ha sido sellado, como que usted es propiedad de Dios, pero para estar bautizado con el Espíritu, usted tiene que hablar en otras lenguas, porque siempre la Biblia registra eso. Entonces diga conmigo, la oración más eficaz es la que yo hago a través del Espíritu, que es hablando en otras lenguas, que el Espíritu habla en otras lenguas. El diablo se queda en ayuda, no se puede preparar. Pero Daniel, en ese tiempo de Daniel, no estaba el bautismo del Espíritu Santo, ellos hablaban en su idioma, y cuando Daniel estaba orando, los demonios dijeron, tiene que pasar por acá la bendición, porque él estaba en persa. Es como si usted está en Mendoza pidiendo en castellano, los demonios dicen, la bendición tiene que venir por Mendoza, no puede venir por San Juan. Entonces ellos se pararon en el cielo, por ejemplo, de Mendoza, esperando que viniera el ángel con la bendición. Y cuando el ángel vino con la bendición, ellos le presentaron batalla. ¿Ah? Claro que se agrupa. Entonces el ángel que trae la bendición no es el ángel guerrero. Dios tiene orden, decía orden.
Los únicos desordenados somos nosotros. Pero Dios tiene un orden y Él le respeta a rajatabla. El orden de Dios lo respeta siempre. El ángel que trae la bendición no pelea con el diablo. Y él tuvo que esperar hasta que vino el príncipe del ejército de Jehová. Y ese le dio una paliza que lo dejó moreteado por todos lados. Pero ahí tuvo que ver, para que la bendición llegara, tuvo que Daniel ser persistente. Uno de los grandes problemas que hay en el pueblo, que no hay persistencia. Creen hoy, pero si Dios no se lo da hoy, mañana ya duda. No será la voluntad de Dios, a lo mejor Dios no me escuchó, a lo mejor Dios no me quiere, no me recibió el pacto, o 1500, y esa duda es la que le abre la puerta al diablo. Bien, ahora, ¿por qué es que necesitamos interceder? ¿Por qué es que necesitamos interceder? Que interceder es pedir por otro. Porque mira, y justo viene esto con los mensajes que venimos, que este domingo voy a terminar esta serie sobre llamados para restaurar. Miren lo que vamos a hablar ahora. Adán, escuche esto, Adán era el Dios de esta tierra. Adán era el Dios de la tierra. Adán, Dios le dio todo a Adán. Le dijo, goberná. Le hago una pregunta. ¿Adán tenía que orar para gobernar? ¿Adán tenía que orar para llenar la tierra? ¿Adán tenía que orar, ayunar para cubrir la tierra? Él decidía. Dios se la entregó. Dios hablaba con él y venía a hablar como un hijo. Y ya usted va a ver por qué yo digo que Adán era el Dios, el príncipe de esta tierra. Y toda la pertenencia, y todo le pertenecía, y él lo gobernaba. No era Dios, era Adán. Dios se la entregó a Adán. Lo que pasa es que nosotros tenemos, como dije, tantas limitaciones del pasado, hermano. Y entonces creemos que ser humilde es ser estúpido. Y no tiene nada que ver estupidez con humildad. Humildad es reconocer que lo que tenemos viene de Dios. Pero cuando Dios nos dio el poder para sanar, para echar fuera a los demonios, para liberar, para resucitar, Él nos dio el poder. Yo no tengo que orar a Dios para que sane a los enfermos. Ustedes me han visto como yo oro. Yo no le pido a Dios que sane a los enfermos. Yo los sano. En el nombre de Jesús. Puede que usted diga, qué ingreído que el pastor. No, ingreído no. Dios lo dijo. Sanen, vayan, tomen mi poder. Es como si yo le doy un poder con escribanía y digo, tome hermano, usted va a hacer poder, usted puede hacer con mi casa, el auto, lo que se da la gana. Ella no me tiene que hablar y decir, pastor, ¿puedo vender la casa? No, ella tiene un poder. Ella la vende, firma, pone la plata en el banco, se la roba, hace lo que quiere. No sé si lo entiende. Ella tiene un poder para actuar en mi nombre. Puede vender mi casa, el auto, lo que sea, poner el dinero acá, ponerlo allá, porque tiene el poder. ¿Me entiende, hermano? Dios nos dio el poder para que en su nombre nosotros hagamos estas cosas, pero estamos tan limitados que nos da miedo actuar en el nombre del Señor. Entonces, Dios le entregó a Adán para que gobernara. Esto es tuyo, dale. Quiero que lo gobiernes, restaures esto, llena, sojuzgá, multiplicado, dominar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales. Todo poder es tuyo, dale, Adán, para adelante. Ahora, al entregárselo a Satanás, él se convirtió en el Dios de esta tierra. Este va a ver ahora. Cuando Adán le entregó, yo creo que entienda por qué vamos a interceder. Porque interceder no es cuestión de hoy nomás. Hoy vamos a hacerlo, pero la intercesión, usted que no sabe qué orar, usted va a saber qué orar ya. O cómo orar. La intercesión es una oración diaria que tenemos que tener con Dios. Por la función que tenemos. Entonces, cuando Adán, decí conmigo, le entregó, porque el diablo no se la quitó. El diablo no se la quitó. Así como el diablo no te quita nada, vos se lo entregas. La Biblia dice, no le deis ¿qué? Es que el diablo me hizo. ¿Qué te hizo? No te hizo nada, te distrajiste, dejaste de orar, dejaste de ayunar, empezaste a murmurar, etc. Algo hiciste, le diste lugar. Él no es nada grande, hermano. Lo que él es persistente, astuto. Él no se cansa.
El Señor dice, no le deis lugar al diablo. Entonces cuando Adán le entregó a Satanás la tierra, él se la entregó, Satanás la agarró y Satanás pasó a ser el Dios de esta tierra. Legalmente, porque a él se la entregó quien tenía la autoridad. Así como si la hermana tiene poder, vende mi casa, el que la compra no robó mi casa, no se la compró a ella. Ella tiene mi poder. El hombre va a vivir a mi casa, me saca mi patada y él dice, yo la compré, que yo soy el dueño. Y no sé, yo la compré, una mujer tenía el poder, acá está, esta casa es mía, así que usted para la calle, y me sacan. ¿Entiende? Me sacan. ¿Cuánta gente anciana, sobre todo gente grande, que le han dado la casa al hijo, por ejemplo, y no han hecho los papeles bien, y después que le ponen la casa al hijo para adelantar la herencia, la sacan a la vieja a patada, al viejo a patada. Pero cuando usted hace un papel bien, que se llama su fruto, creo que se llama, o en otras palabras es que cuando usted se muera, pasa esa casa a su hijo. Entonces, hasta que no se muera, por más que su hijo legalmente la quiera sacar, no la puede sacar, se la tiene que aguantar. ¿Me está escuchando? Entonces, Adán la entregó a Satanás y él empezó a gobernar la tierra. Dios gobierna la iglesia, su reino. Satanás gobierna el sistema del mundo. Por eso que cuando usted dice, ¿qué pasa con los maremotos o ¿cómo se llama esto? Tsunami. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Dios está en su reino. No tiene nada que ver con el mundo. Mueren tantos niños, ¿dónde está Dios? No, Dios está en su reino. Dios gobierna la iglesia. Satanás gobierna el sistema del mundo, que está sin Dios. ¿Me entiende? Por eso que nosotros tenemos que alcanzar el mundo. Para que el mundo, o mejor dicho, la gente que está en el mundo, aunque esté en el mundo, pertenezcan al reino de Dios. Entonces cuando pertenecemos al reino de Dios, aunque estamos en el mundo, a nosotros no nos tocan las consecuencias del mundo. No estamos bajo el gobierno de Satanás, nosotros estamos bajo el gobierno de Dios. Mira lo que dice Juan 14:30 de la Biblia de Dios habla hoy. Para que usted vea por qué interceder, la importancia, porque esta noche vamos a interceder, aprovechando que acá hay varios pastores, vamos a interceder por una cosa y vamos a estar todos de acuerdo. Amén. Mientras que ellos oran, vamos a estar de acuerdo, porque la Biblia dice, escuchá, la Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo, lo que pida les será hecho. Amén. Y en esta noche vemos más de dos. Y vamos a ponernos de acuerdo en esta noche. Y vamos a orar por una cosa y todos de acuerdo por esa cosa. Y vamos a orar por otra cosa y todos de acuerdo por esa cosa. Imagínate, ¿nos dará Dios lo que pedimos? Seguro que sí. Mira lo que dice Juan 14:30. Yo voy a leer de la Biblia de Dios habla hoy. Dice, ya no hablaré más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. Por eso yo busqué esta Biblia. ¿Quién viene? Príncipe de este mundo. Hablando de Satanás, viene el príncipe de este mundo. Él no tiene dominio en mí. Porque él pertenece a otro reino. Le hago una pregunta. ¿Tiene dominio sobre usted el gobierno chileno? ¿El gobierno peruano? ¿El norteamericano? No tiene gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros somos argentinos, estamos bajo el dominio de Argentina. ¿Me entiende? Tampoco tiene dominio sobre nosotros Satanás. Por favor. No tiene dominio Satanás. No pertenecemos a su reino. Estamos en el reino de Cristo. Amén. Ahora mire lo que dice la Biblia latinoamericana, este mismo texto. Acá dice, el príncipe viene de este mundo, ¿verdad? Refiriéndose de Satanás. Ahora mire lo que dice la Biblia latinoamericana, este mismo texto, dice así. Ya no hablaré mucho más con vosotros, pues se está acercando el que gobierna este mundo. En mí no encontrará nada suyo.
Ahora este texto dice, viene el que gobierna este mundo. ¿Ve? Adán le entregó a Satanás el mundo. Le entregó a Satanás el mundo y él lo gobierna. Ahora, Dios le dijo a quién que lo gobernara. Adán. Y Adán se lo entregó. Ahora nosotros vamos a cambiar esto si es que nos ponemos firmes. ¿Entiende? Si nosotros nos ponemos firmes, si entendemos el mensaje, si entendemos el propósito y dejamos jugar a la iglesia y entendemos el propósito de Dios para nosotros, nosotros vamos a cambiar esto porque Dios está esperando que lo cambiemos. Ahora, dice Juan 14:30, Jesús dijo, ya no hablaré mucho más con vosotros porque viene el que gobierna este mundo. Por eso que cuando a usted le dicen, pero ¿por qué si hay Dios le pasa tan a la cosa? Es porque el que gobierna el mundo es Satanás. En el mundo hay dos reinos en conflicto, dice el libro que yo escribí. Dos reinos en conflicto. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino que es gobernado por Satanás, que es el reino sin Dios, y el reino de la luz que es gobernado por el Señor. Amén. Ahora mira lo que dice el lenguaje sencillo. El mismo texto, el lenguaje sencillo. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Para que sepamos por qué vamos a interceder. ¿Por qué es nuestro trabajo? Diga, mi trabajo es interceder en oración. Mire, porque la Biblia del lenguaje sencillo dice, ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Esta Biblia lo dice bien claro, va claro. Ya no puedo hablarles muchas cosas con ustedes porque se está acercando el diablo, el que manda, diga manda, en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, dice este texto. Él no tiene poder para vencerme. Entonces, nosotros entendemos ahora que el que gobierna el mundo es Satanás, de que el que manda el mundo es Satanás, que el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Ok? ¿Está claro eso? Aunque Satanás recibió la escritura de la tierra, Cristo la conquistó con su intervención. La tierra, antes que viniera Cristo, estaba a expensa del diablo completamente. Ahora, cuando Cristo vino, para que usted entienda, yo no sé qué partido político habrá sido el primero que salió, pero vamos a suponer que antes había un solo partido político. Vamos a suponer que estaban los justicialistas, por decir algo. Ellos no tenían competencia. Porque supongamos que ellos son, es para que entienda. Pero cuando se levantaron los radicales, ya se estableció otro reino, otra competencia, que empezaron a trabajar y a ganar adeptos, ¿ah? Ya dejaron todo de ser justicialistas y ya hay algunos que son radicales. Bueno, de la misma manera, antes que viniera Cristo, la tierra estaba a expensas del diablo. Cuando vino Cristo se estableció otro nuevo reino que empezó a trabajar y empezó a ganar adeptos, empezó a crecer, y el trabajo nuestro es redimir la tierra para Dios. ¿Ah? Mira lo que dice Proverbio 1:15, Marco 1:15. Ya voy a terminar para que oremos. Marco 1:15, yo voy a leer de la Biblia de las Américas, dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed en el Evangelio. Cristo estableció el reino de los cielos y nos dejó a nosotros para que lo extendamos. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto, ¿está hablando en tiempo presente, futuro, pasado? Presente. Se ha acercado. No dice el reino se va a acercar, no dice el reino de los cielos después de la muerte. El reino de los cielos se ha acercado, Él lo puso, Él lo estableció.
¿Me entiende? Ahora escuche esto porque ya vamos a terminar, ya estamos terminando. Esto es importante. Al irse Jesús al cielo, nos dejó como su cuerpo, y para, escuchar esto, y para que Jesús pueda hacer algo, tenemos nosotros que habilitarlo a través de nuestra intercesión. ¿De quién manda la tierra? El diablo. ¿Quién gobierna la tierra? Ahora, cuando al Cristo venir y establecer la iglesia, nosotros somos el cuerpo. ¿Y nosotros a dónde vivimos? En la tierra. Legalmente, para que Dios pueda hacer algo, tenemos nosotros que pedírselo. Por eso que tenemos que interceder. Dios no puede hacer nada que nosotros no lo pidamos. Por eso que Él espera hasta que alguien se despierte. Él espera hasta que alguien se despierte. Y no ves que hay una parte de la Biblia que dice, y busqué a ver quién se ponía en la brecha y no encontré a nadie. Creo que es Ezequiel, algo así. Que busqué, Dios estaba esperando a alguien que se pusiera en la brecha, alguien que se pusiera a interceder, pero no encontré a nadie. Entonces, legalmente, como la tierra no le pertenece a Dios, o sea, le pertenece a Dios, sí, pero hoy la gobierna el diablo. Entonces, nosotros tenemos que interceder a Dios a través de la oración intercesora para abrirle la puerta a Dios para que intervenga en lo que nosotros le pedimos que haga. ¿Está entendiendo? O sea, lo que yo no interceda, Dios no lo hará. No es que Dios lo va a hacer de todas maneras, no lo hará. Dios va a hacer todo lo que no, porque Dios tiene un principio, hermano. Dios trabaja por un principio. ¿Ok? Nosotros lo habilitamos, decir conmigo, yo habilito a Dios para que haga algo a favor de alguien cuando yo intercedo, cuando yo le pido que lo haga. Por ejemplo, yo puedo orar a Dios, interceder por una persona no inconversa, ¿no es cierto? Para que Dios la despierte, para que Dios haga algo. Pero yo puedo orar por su pariente que sea sano, por ejemplo. Pues si él no quiere ser sano, no va a ser sano. Yo tengo que esperar, en vez de orar para que sea sano, tendría que orar para que Dios lo salve. La gente ore por el enfermo, y uno ora para ayudar en la fe, pero uno ora, no hay problema. Pero lo que tendría que hacer la gente es traer al enfermo a la iglesia para que escuche el mensaje, para que acepte a Cristo y para que sea sano. ¿Cuál es el grave problema de uno que es, ¿cómo lo puedo llamar? Que ha perdido el conocimiento. Yo puedo orar, interceder para que Dios haga algo, pero Dios a lo mejor lo puede despertar. Tiene que tener conocimiento para poder aceptar a Dios y ser salvo, o para aceptar la sanidad. ¿Está escuchando? Pues yo puedo orar, pero si no quiere recibir, ore, pastor, para que sea sano. Si no quiere, no cree, no quiere ser sano. Entonces, nuestra intercesión, el Señor, despiértalo, te lo entrego en tus manos, hacer lo que sea, mandar 3 ángeles, mando 3 ángeles o 4, lo que sea, hacer algo. Estábamos en España, y esa no está grabado porque la chica me da vergüenza. Una noche, el viernes, el primer día que estuve ministrando con la pastora Male, no, ella ministró el viernes, el sábado. Una muchacha dice, ore por mí porque mi esposo se termina de ir, se ha ido de mi casa. Estaba mal. Él no quiso ni hablar al micrófono. En esa noche, yo mandé 3 ángeles para que lo trajeran. Mando 3 ángeles, Padre, para que lo traigan. Al otro día, y cuando digo que lo traigan ahora, viste, cuando uno está orando en la fe, hace cosas que la fe la hace, porque ni loco lo haría uno. Como cuando yo dije, el martes va a llover, ¿usted cree que lo dije en la carne?
Después me arrepentí, pero bueno, Dios lo hizo, ¿viste? Él lo hizo. Bueno, llovió, gloria a Dios, pues cuando Dios hable cumple, pero al otro día la mujer esta hermana vino y el esposo había vuelto. Entonces, esa oración es de fe, pero otro día voy a hablar de la oración de fe. ¿Qué es interceder? Para terminar y hacerlo. Interceder es hablar en favor de alguien para conseguir un bien o librarlo de un mal. Eso es interceder. Hablar en favor de alguien. Por ejemplo, yo hablo a Dios en favor de esta Mendoza. Yo hablo a Dios en favor de los hermanos. Yo hablo a Dios en favor de un enfermo para que sea sano, de un pecador para que acepte a Cristo. Yo, ¿me entiende? A favor de él, porque yo no lo puedo escuchar a él, está en pecado. Pero yo hablo en favor de él. Es una tarea impresionante, porque si yo no intercedo a favor del mundo, Dios no va a hacer nada a favor del mundo. La tierra y los habitantes le pertenecen a Satanás legalmente. Al nosotros vivir en este mundo, escuchá, interceder, pedirle a Dios el bien a los que están bajo el gobierno de Satanás, le damos legalidad a la intervención de Dios. Por ejemplo, en Irak están las Naciones Unidas y hay ejércitos de todos lados, ¿verdad? Ahora, ¿por qué los ejércitos de todos lados pueden estar en Irak? Y porque Irak le ha dado la venia, que vengan. O Estados Unidos, después de la conquista, dijo, bueno, nosotros tuvimos la guerra, pero queremos que vayan soldados de todas las naciones. Y los soldados que van tienen legalidad, autoridad, porque le han dado autoridad. Cuando nosotros, mira, por ejemplo, los soldados que no son de Irak ni de Estados Unidos, ¿por qué tienen legalidad en Irak? Porque el gobierno de Irak y Estados Unidos le da autoridad y entonces pueden ir reprimir sin caer en el delito de asesinar gente, aunque maten. ¿Me está escuchando? Nosotros somos de esta tierra. Nosotros estamos en la tierra. Ahora, con nuestra intercesión, nosotros le damos autoridad, legalidad a Dios para que Él intervenga de una forma sobrenatural. ¿Entiende? Por eso es que nosotros necesitamos interceder.